Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a este capítulo de Páginas Sociales. Hoy día vamos a tratar un tema que justamente por lo centralizado de nuestro país muy pocas veces se trata, que tiene que ver con los desafíos de la equidad territorial o para la equidad territorial. Para ello tenemos una súper invitada experta en este ámbito, María Ignacia Fernández Gatica. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona, España. Es además, y sobre todo, directora ejecutiva e investigadora principal de RIMIS, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, especialista en política social, descentralización y desarrollo territorial. Dentro de sus áreas de desempeño está también la docencia universitaria en el programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, asesora de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y jefa de División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así es que nadie mejor que ella para tratar este tema de los desafíos para la equidad territorial. Muchas gracias por acompañarnos, Ignacia. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal vez quisiera que partiéramos para que nos contaras justamente sobre RIMIS, ¿no? De qué se trata. Es un centro que a lo mejor no es tan conocido de manera general por estudiantes de esta universidad o por otras personas que puedan observar este programa. Cuéntanos cuál es su objetivo, dónde está alojado, qué temas considera. Cuéntanos un poco de eso. Así es, mira, RIMIS es curioso porque es un centro que, bueno, tiene muchos años de existencia, 33, 34 años, de carácter regional, pero entendiendo aquí regional por latinoamericano, ¿no? En el fondo con presencia en muchos países de América Latina. Desde hace algunos años, la oficina regional, o sea, la oficina central de RIMIS está acá en Santiago desde su inicio. Y desde hace algunos años tenemos además una oficina en México, otra en Ecuador y otra en Colombia. Y además trabajamos con socios, con otras universidades, con otras organizaciones de la sociedad civil en distintos países como en Perú, en Centroamérica, en Bolivia, alguna vez algo en Brasil. Entonces, yo trato de, o sea, porque efectivamente me recojo un poco lo que decías en la presentación, ¿no? Es un centro que tiene una larga trayectoria en la investigación, en incidencia, en el fondo en generación de políticas públicas, y sin embargo, en otros países un poco más, pero en Chile efectivamente es bastante poco conocido. Y yo diría que eso se explica en buena parte porque el foco del trabajo de RIMIS, sobre todo en sus inicios, todavía, pero ahora hemos ido ampliando un poco los temas también, ha estado muy centralmente puesto en los temas rurales, que lamentablemente en Chile son temas poco relevantes en la agenda pública, ¿ya? A mi juicio, menos de lo que deberían serlo, de hecho, porque si bien en términos de población, medida con la forma como tradicionalmente medimos la ruralidad, es poca población en el país, hay un montón de población más allá de la formal, digamos, que vive de el intercambio con los temas, con la agricultura, además de que quienes vivimos en zonas urbanas también dependemos fuertemente, ¿no?, de la agricultura para abastecernos, para la producción de alimentos, etc. Son temas, en el fondo, muy centrales para la vida de muchas regiones del país, pero un poco también en función de lo que tú decías en la introducción, ¿no? Está en nuestro centralismo, que pensamos todo el país desde la lógica urbano-metropolitana, entonces nos cuesta ver que está lleno de ciudades intermedias, no sé, Talca, y de ahí hacia el sur probablemente prácticamente todas las capitales regionales y ciudades menores o más pequeñas en las regiones, que viven, aunque sean urbanas, digamos, muy vinculadas a su hinterland agrícola o a las actividades rurales que ocurren alrededor. Entonces, esa es la forma como nosotros vemos, en el fondo, lamentablemente nos explicamos a veces la falta de visibilidad de una institución como la nuestra en una agenda que a nosotros nos parece que efectivamente es muy central, sobre todo si queremos, ojo que este es un país donde la agricultura sí es muy relevante en términos de exportación, de producción, pero la agricultura entendida como la gran agricultura, ¿eh? Y nuestra agenda está mucho más centrada y puesta en tratar de apoyar y promover la inclusión de los pequeños productores, más recientemente de las mujeres, de los jóvenes, en sectores rurales, pero también en estos interland rural-urbano, y crecientemente también en tratar de entender, más allá de la propia ruralidad, las dinámicas territoriales y las diferencias y las brechas entre territorios, entre distintos territorios del país, ¿no? Algunos
porque hay lugares a los que les va bien, generan oportunidades, son unas fuentes de empleo, y otros que persisten en una situación de rezago, de postergación, de marginación. Entonces ese foco más puesto como en el desarrollo territorial y las políticas que ahí se requieren, nos ha permitido ir un poco ampliando la mirada desde una agenda inicialmente muy centrada en lo rural a esta agenda más territorial. Sí, efectivamente, claro, pasa mucho que cuando uno tiene un primer acercamiento a RIMIS, uno en realidad se sorprende de la cantidad de investigación, de informes, de producción no solo de conocimientos, sino que de agenda en torno a la temática de la equidad territorial justamente. Ya lo decía al inicio, una de las críticas que uno escucha en el sentido común ciudadano, no solo en los estudios, es que somos muy, muy centralizados. Y eso implica obviamente una forma de hacer las cosas, de pensar las cosas, tú lo decías súper bien, tenemos la idea incluso metropolitana del centralismo, ¿no? Que todas las ciudades son ultraurbanas y en realidad la relación entre ciudad y campo en el caso de las otras capitales regionales es súper o mucho más fuerte y evidente. En torno a la equidad territorial, que además es un tema que no se trata mucho, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad territorial y en qué medida ello, crees tú, es una variante muy relevante de la desigualdad social en nuestro país? Mira, nosotros en el fondo tratamos de tratar de ponerlo en positivo, apuntamos nuestra agenda a una agenda de cohesión territorial, ¿no? Y ahí a lo que nos referimos es que cualquier ciudadano del país cualquier persona que habita en el país, pensando, no necesariamente estoy pensando en los migrantes, etcétera, tenga las mismas oportunidades de desarrollarse y en el fondo de llevar adelante un proyecto de vida independientemente del lugar donde nace o donde vive, ¿no? Que en el fondo que el lugar de origen no sea una restricción o una oportunidad a priori para efectos de desarrollar tu proyecto de vida o en el fondo lo que te propongas, ¿no? Cumplir tus metas, etc. Entonces, ahora yendo al lado negativo, en el fondo lo que vemos es que efectivamente eso no es así, que estamos muy lejos de que así sea, y que hay una serie de territorios en los cuales nacer o vivir es una restricción y en el fondo, y pone un piso a tus posibilidades de desarrollo. Entonces, te pongo un par de ejemplos para explicar esto, que uno, bueno, esto en el fondo, al final uno mira cuando mira desigualdad un conjunto de indicadores que muestran territorios en distintas situaciones, ¿no? Pero ejemplos concretos como para que uno se haga una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, hace unos años cuando se aprobó en Chile la ley de permiso parental, ¿la? De extensión del postnatal de 3 a 6 meses, nosotros hacíamos una serie de análisis de cómo beneficiaba eso a las mujeres en el país. En teoría esta era una ley para todas las mujeres del país. Y sin embargo, si uno va a mirar cómo se compone, bueno, sabemos que esta ley beneficia a las mujeres asalariadas, digamos. Entonces, ¿cómo se distribuye la oferta laboral asalariada? Efectivamente, esta se concentra en las grandes ciudades. El grueso del trabajo asalariado está en la región metropolitana, en Valparaíso, en el Gran Concepción, y eventualmente en grandes ciudades del resto del país. Pero las mujeres de sectores, no solo rurales, también de ciudades más pequeñas, etcétera, el nivel de informalidad es altísimo. Entonces, volviendo al tema sobre la desigualdad, bueno, ¿es una ley o una iniciativa que favorezca o que promueva igualdad de oportunidades para todas las mujeres? No, pues solo para las que habitan, para las que tienen trabajo asalariado, pero eso se distribuye muy inequitativamente al interior del país. Entonces, un poco, en esta perspectiva inicial de una apuesta porque todas las personas tengan las mismas oportunidades, bueno, en el fondo ahí lo que vemos es que oportunidades de gozar de los beneficios de un postnatal extendido no se distribuyen por igual en todo el país y solo en el fondo se concentran en algunos lugares. Ese es un ejemplo bien evidente. Hay otro, en el fondo, menos vinculados a leyes, sino que, o sea, a un proyecto en particular, pero que sí tienen que ver con una acumulación de políticas y decisiones de inversión, etcétera, que tienen que ver con, en el fondo, la valoración como de los bienes públicos, digamos, de las condiciones con que cuentan las personas en un territorio para efectos de, no sé, ahora con todo el debate con el tema del coronavirus, por ejemplo, acceder a la salud, acceder en tiempo, oportunidad y calidad a un servicio de salud en caso de requerirlo, o acceder a la educación. Entonces, y no estoy pensando solo en calidad, porque ahí, bueno, sabemos que el país está bastante al debe en ambos temas, también en las grandes ciudades, digamos. Pero, claro, ¿cuánto tiempo tarda un niño en determinados lugares para poder llegar a una escuela?
respecto de lo que tardamos aquí en la región metropolitana o en Santiago para desplazarnos. Entonces, bienes públicos también, bueno, infraestructura, carretera, electrificación, agua potable, conectividad digital, y una serie de cuestiones que efectivamente uno dice, bueno, tienen que ver con condiciones como iniciales que generan diferencias de oportunidades. ¿Para qué decir los temas laborales, no? Hay muchas zonas del país muy concentradas en algunas actividades económicas, entonces, y esas actividades a veces pagan peor o requieren determinadas expertise. Entonces, la diversidad de acceso a ofertas laborales que uno tiene, de nuevo, en áreas metropolitanas, es muy distinto a la que tienes en otros lugares del país, y eso genera muchas diferencias. Claro, estaba pensando en otro ejemplo, a uno como que se le van ocurriendo, ¿no? Incluso en todo lo que ha sido la discusión, o lo que fue la discusión en su momento de la ley 20.500 de participación ciudadana, muchas de las propuestas que finalmente quedaron en ley están súper pensadas para contextos urbanos, ¿no? Esta idea de que las instituciones públicas de nivel local hasta el nivel central tengan que contar con espacios de participación ciudadana, asumiendo que el traslado, por ejemplo, equilibrado es igual en zonas urbanas que rurales, es un poco utópico, ¿no? Así es. Una vez nos pasó eso estábamos mirando los programas de inclusión laboral que tenía el FOSI hace, que yo diría, un par de periodos de gobierno. No sé si la oferta hoy día es exactamente la misma, pero recuerdo perfectamente en un trabajo a campo en 2 o 3 regiones del país, algunas más urbanas, otras más rurales, y efectivamente es un diseño estándar para todo el país, como buena parte de la política pública en el país, que no se hacía cargo de eso. Por ejemplo, suponía una serie de sesiones presenciales de apresto laboral Claro. para los beneficiarios, y esas se hacen en la sede de la Junta de Vecinos. Bueno, hay gente que llegar a eso era prácticamente imposible. O suponía que los monitores del FOSI tenían que hacer una cantidad de visitas diarias. Claro, una persona en Santiago, en una población, puede hacer 8 visitas en un día sin problema, pero hay determinadas zonas donde entre una casa y la otra te demoras 2 horas, o sea, es imposible suponer esa misma... Y todas esas cosas que parecen bien obvias, no están pensadas en política, pues, no están pensadas y hacen diferencias enormes finalmente para la gente. Así es. Cuéntanos una cosa, una característica de la región, pensando que RIMIS efectivamente trabaja en toda la región, es que efectivamente es la más inequitativa del mundo y por tanto la brecha de desigualdad territorial se evidencia de forma más aguda. ¿Qué consecuencias trae ello para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que es algo también bien relevante y que desarrollan ustedes como centro? Mira, eso es algo que nosotros empezamos a analizar y desarrollar. Yo sé que después vamos a profundizar en ese tema en esta conversación. En nuestro informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, nosotros editamos este informe desde el año 2011 y sale cada 2 años, ¿no? Entonces, a partir de la edición del 2017, lo que hicimos fue tratar de mirar un poco los mismos indicadores territoriales que veníamos mirando en las ediciones anteriores, pero desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí básicamente lo que queríamos era ver, un poco refutar esta idea de que los grandes promedios o que los grandes números dan cuenta de las distintas realidades. Entonces, si uno mira, por ejemplo, Chile es un país que probablemente va a cumplir al 2030 parte importante de las metas que se ha definido en la Agenda 2030. Las metas bueno, vamos a ver ahora post-crisis COVID, pero antes la meta de porcentaje de población en situación de pobreza, de seguridad alimentaria, de inclusión de los temas de género, de inclusión de niñas y niños, una serie de metas que probablemente las iba a cumplir. Pero eso en el promedio país. Entonces, de nuevo, si yo soy un habitante de una zona rezagada del país, y veo que el promedio país, veo las noticias, ¿no? Y el promedio país Chile cumplió la meta X. Y digo, qué raro, eso a mí no me llega, yo no veo eso no es lo que pasa en el lugar donde yo vivo. Bueno, básicamente, esto es un poco lo que muestra el informe, ¿no? Que estos promedios países esconden una heterogeneidad enorme adentro de los países, y que efectivamente, el caso más evidente y que siempre uno lo menciona, ¿no? Los temas de pobreza, por ejemplo. En la región de la Araucanía, las cifras de pobreza duplican o triplican a las de otras regiones del país, para qué decir los de otras comunas del país. Entonces, claro, en el promedio país, Chile tiene muy buenos indicadores en materia de pobreza en comparación con otros países de la región. Pero hay personas que viven en territorios donde esos buenos indicadores no llegan, digamos.
Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, lo que nosotros vemos en toda la región es que independientemente del desempeño promedio del país, que efectivamente hay países a los que les va mejor que a otros países, Perú, por ejemplo, es un caso muy notorio. Perú es un país que en las últimas décadas le ha ido muy bien en términos macro, ha hecho unas reducciones de pobreza considerables, ha avanzado en términos de su agenda económico-social de una manera considerable, pero sin cerrar brechas territoriales. Entonces, la distancia entre la población que vive en toda la zona andina de Perú y la costa es brutal, brutal. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿Perú va a cumplir con la Agenda 2030 y con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Probablemente sí. ¿La gente que vive en la sierra peruana va a sentir que esas metas se cumplieron y les llegan? No. 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 Entonces, ese es un poco lo que queremos advertir, un poco, que si uno desagrega territorialmente, bueno, los ODS no están tan bien, digamos, ¿eh? No están tan bien. Insisto, todavía todo esto era antes de la crisis que se nos viene, entonces... Quizá, bueno, es muy probable también que cambien tal vez los indicadores o la temporalidad, ¿no? Finalmente va a ser una crisis a nivel mundial, seguramente puede que haya ajustes a las metas propuestas originalmente. Sí, muy probable. Yo Puede creo que ser. va a tener que haberlo, porque efectivamente, como tú dices, como es una crisis mundial, vamos a ir todos a la baja, digamos, ¿no? Sí, No va a ser- muy lamentablemente. Ya nos comentabas de esto, así que adentrémonos inmediatamente. Es bien notorio, ustedes desarrollan esto que se llaman los informes latinoamericanos sobre pobreza y desigualdad. Se definen como un aporte a la discusión sobre estas temáticas desde la perspectiva particular de la desigualdad territorial, una de las aristas menos abordadas del problema y que impacta con especial fuerza a los sectores rurales de América Latina. Estamos, hace muy pocos días fue el lanzamiento en su quinta versión, siendo su primera el 2011 y elaborándose desde entonces cada 2 años, como tú venías diciendo recién. Los temas que se han abordado en sus 5 versiones han tenido que ver con brechas territoriales, rol de las políticas públicas y capacidades locales en el 2011, empleo de calidad y territorio en el 2013, género y territorio en el 2015, un muy interesante título que decía no dejar a ningún territorio atrás en el 2017, y este último, juventud rural y territorio. ¿Cómo seleccionan los énfasis o focos a tratar en cada uno de los informes y en qué medida reúnen situaciones de desigualdad territorial que en combinación radicalizan tal vez la situación social de la región? Mira, la lógica del informe ha sido desde sus inicios hacer, en el fondo, cumplir 2 propósitos al mismo tiempo. Por una parte, esto que veníamos conversando, de hacer visible las brechas territoriales y la desigualdad territorial como una expresión particular de la desigualdad, y que efectivamente, si la agenda de la desigualdad a veces ha habido momentos, en Chile no, pero ha habido otros momentos donde parece ser una agenda poco relevante respecto de otras agendas como la del crecimiento, la superación de pobreza, etcétera, ¿para qué decir la de la desigualdad territorial, digamos? O sea, cuando se mira la desigualdad se pone el foco en cuestiones personales, pero en el territorio muy poco. Entonces, el solo hecho de, en el fondo, de generar esta serie de datos comparables en el tiempo, ir viendo cómo evolucionan los territorios en el cierre o incremento o mantención de las brechas, es un desafío importante. Pero complementario a ese objetivo, lo que ha hecho el informe ha sido tomar la decisión de esto de profundizar en alguna dimensión particular de la desigualdad, un poco con la lógica de los ejemplos que yo te ponía hace un rato, de ponerle carne a esto que estamos diciendo de condiciones territoriales desiguales. Entonces, cuando decíamos empleo de calidad, justamente lo que queríamos mostrar era eso, que no da lo mismo este mayor o menor acceso, por ejemplo, a bienes públicos en distintos territorios, porque eso sí impacta sobre las posibilidades que tienen las personas y los hogares de acceder a un empleo bien remunerado, con contrato y de buena calidad, por lo tanto. ¿Cómo seleccionamos el tema en cada ocasión? Ha sido variable. Hay un par de ocasiones, como ha sido con el tema de jóvenes ahora y en su momento con el tema de mujeres, ha sido porque lo que nos van mostrando las propias cifras de los informes anteriores es que, si bien hay dimensiones donde efectivamente las brechas se van cerrando, sobre todo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con acceso, con cobertura de salud, de educación, que en el fondo va mejorando en las zonas más rezagadas y por lo tanto la brecha se acorta. Hay otras dimensiones como la equidad de género o como el acceso de los más jóvenes a los, digamos, beneficios que ofrece el territorio o a las oportunidades que ofrece el territorio, que no se cierran y que incluso en el tema de género brutal, incluso se incrementan. Entonces, ¿por qué poner el foco ahí? Justamente para ver qué puede estar detrás del hecho de que si bien los países progresan, mejoran, se desarrollan,
las desigualdades en esas dimensiones se mantienen constantes en el tiempo. Entonces, yo diría que por ahí ha ido parte importante del criterio de la selección de los temas. El del 2017, esta idea que tú decías, sugerente de no dejar ningún territorio atrás, fue justamente la perspectiva esta de vincularnos con la Agenda 2030, y el mensaje central de la Agenda 2030 es que no quede ninguna persona atrás. Entonces nosotros decíamos, bueno, es que si quedan territorios completos atrás, las personas que ahí viven también van a quedar atrás, digamos. Claro, era desafiante el título en ese sentido, ¿no? De poner la variante territorial también dentro de las metas, ya lo veíamos cuando comentábamos de eso, ¿no? Y hablemos un poco del último, hace muy poquito, está como recién salido del horno el último informe 2019. Veamos primero, quiero compartirles, con la ayuda de la tecnología sumística, compartirles el video de difusión de... vamos a ver entonces un video un poco que nos muestra de qué se trata o algunos elementos que se pueden rescatar o destacar más bien de este informe. Y luego para que nos comentes un poco sobre justamente cuáles han sido las pesquisas más centrales que han podido evidenciar. Pese a los avances económicos y sociales de las últimas décadas, la inequidad existente en América Latina recorre todos sus territorios. Así lo demuestra una vez más el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, la quinta entrega de una serie que iniciamos el año 2011. En consistencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al analizar los ODS desde una perspectiva territorial, resulta evidente que las brechas territoriales no logran reducirse. Al observar las trayectorias de desarrollo de los países analizados en este informe, observamos que en todos hay territorios en situación de rezago y que esta situación, en lugar de revertirse, persiste y hasta se agudiza en el tiempo. Además, los territorios con una concentración crítica de brechas o rezagos tienen características comunes. Son más rurales, poseen menos población, registran una alta presencia de niños y adolescentes y en algunos casos cuentan además con mayor cantidad de población indígena. Ante la persistente y sostenida desigualdad territorial, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019 pone el foco en la situación de las y los jóvenes, analizando sus oportunidades de inclusión económica en distintos contextos territoriales. Las oportunidades de los jóvenes se distribuyen de manera desigual entre los territorios. Sus posibilidades de inclusión económica se ven fuertemente afectadas por la inequidad existente entre lugares rezagados y aventajados, pues los primeros tienden a ofrecer menos oportunidades de educación, salud y empleo a la juventud. Las dinámicas territoriales, sumadas a las características personales, aumentan las desigualdades entre jóvenes rurales y urbanos. El género o el nivel educativo, por ejemplo, son factores que afectan de desigual manera la inclusión económica de los jóvenes, dependiendo de dónde vivan. El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019 propone que la reducción de las brechas territoriales al interior de los países contribuirá a la inclusión económica de las y los jóvenes que habitan en territorios rezagados, aumentando así su bienestar y el desarrollo en la región. ¿Cómo podemos contribuir a reducir esas brechas? Los territorios rurales y urbano-rurales que consiguen generar dinámicas inclusivas para su población joven entregan buenas pistas al respecto. Se trata de lugares conectados a zonas urbanas que ofrecen oportunidades de empleo y acceso a servicios sin necesidad de emigrar, en que las y los jóvenes participan de los procesos de toma de decisión, donde la educación y capacitación es promovida por las autoridades locales, donde se rescata y valora la identidad. Por eso es que proponemos que los territorios rurales en proceso de transformación productiva, vinculados con centros urbanos, con políticas públicas territorialmente pertinentes de apoyo a la educación y empleabilidad, y donde las personas despliegan su capacidad de agencia, tienen un alto potencial para generar oportunidades para las personas jóvenes.
Conoce más del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019, elaborado por RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el apoyo de Fundación Ford y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, ingresando en informelatinoamericano.rimis.org. Ahí está el resumen un poco de este informe, ¿no? Es bien interesante la tesis es bien interesante además porque se pone también desde esta posición propositiva que tú planteabas, ¿no? El diagnóstico es negativo en términos de desigualdad territorial, pero propone también mecanismos para superarlo a través de buenas prácticas, ¿no? De algunos ejemplos que en la región se pueden ver. Cuéntanos un poco de eso, de estos resultados, profundiza a lo mejor un poquito más en esos ejemplos que me resulta súper interesante que incluso podamos replicar, ¿no? Sí, pongamos más bien el foco ahora en el tema de jóvenes, ¿te parece? Porque claro que un sí. poco la primera parte del informe recoge lo que ya veníamos hablando sobre las brechas y la desigualdad territorial. Claro. Y después el foco temático en esta ocasión, como bien decía el video, estuvo puesto en juventud y territorio. Y un poco, bueno, esto que tú decías de los buenos ejemplos, eso tiene mucho que ver con, en el fondo, es una discusión interna que hemos hecho en RIMIS muchas veces, esta lógica como de estudiar pares del caso de éxito y el caso de fracaso, etcétera. A nosotros nunca nos ha convencido mucho porque creemos que de las buenas experiencias se puede aprender mucho, efectivamente. Entonces, cuando uno ve que hay territorios que, a pesar de tener todas las condiciones posibles de adversidad, estas que decíamos, en el fondo, no sé, dificultades de acceso a la educación, pocos programas o acceso a capacitación laboral, bueno, y suma y sigue, y así todo logran resolver o promover, en este caso, la inclusión de los jóvenes. Nos parece que hay mucho más que aprender de ahí que ir a mirar uno donde se dan todas las condiciones y un poco nada se resuelve. Esa es un poco la lógica, no solo de este informe, sino que también de los anteriores, de buscar territorios que logran generar dinámicas inclusivas en el ámbito que estamos mirando. Aquí un poco la hipótesis que planteábamos, que se resume en el video, es que las posibilidades de los jóvenes de desarrollarse y de estar incluidos en la dimensión fundamentalmente económica pasa efectivamente por la inversión en el fondo de los propios jóvenes, o sea, más educación, sí, un clima laboral familiar favorable, oportunidades laborales, por lo tanto capacitación para el emprendimiento, para el empleo, etc. Pero pasa también por condiciones estructurales o territoriales que promuevan, o sea, que permitan que esas habilidades que el joven pueda adquirir se desarrollen. Entonces, si no hay, en términos de estructura productiva, oportunidades laborales, fuentes de empleo, posibilidades de generar emprendimientos, pero que estos sean productivos y rentables, si no hay en términos institucionales políticas públicas de apoyo, un gobierno local que promueva determinadas iniciativas, y si no hay energía social, capital social, asociatividad, en el fondo redes de actores, es muy difícil que aún en las condiciones de, supongamos, un joven que puede por sus medios o por condiciones favorables, no sé, salir, formarse, capacitarse, estudiar, en el territorio aprovechar las condiciones inexistentes. Entonces, y bueno, de hecho lo que ocurre con esos jóvenes que terminan migrando, ¿no? Y se van del territorio por falta de oportunidad. Entonces, ahí yo te mencionaba las tres dimensiones centrales. Una, en el fondo, estructura productiva, una dinámica diversificada que genera oportunidades, instituciones, y ojo que las instituciones son instituciones formales, políticas públicas, etcétera, pero también instituciones informales. Hay uno de los territorios del informe, que es un lugar bastante pequeñito en México, donde parte importante del éxito del fondo de la experiencia, o de lo positivo de la experiencia, tiene que ver con la promoción y el rescate de la identidad cultural tradicional. Entonces es un lugar donde en el fondo se fabrican unas muñecas muy tradicionales y que en el fondo recoge la cultura indígena, el valor de la artesanía, pero desde la lógica identitaria, digamos, y eso también tiene que ver mucho con el fondo con esta institucionalidad más informal, con el reconocimiento de como prácticas más tradicionales. Y la capacidad de agencia, asociatividad, etcétera, de los propios jóvenes, y no solo de los jóvenes, pero fuertemente de los jóvenes. Entonces, lo que miramos en los casos de los territorios que profundiza el informe es justamente cómo en distintos
tipos de territorio, y con tipos queremos decir territorios más rurales, que en principio son estos como más carentes de oportunidades, y otros más vinculados con espacios urbanos mayores, con ciudades que ofrecen oportunidades, sobre todo para los jóvenes, que se mueven mucho mejor de un lugar al otro, no solo en términos físicos, sino que también virtuales y culturales, etc. Como en estos dos tipos de territorios, en dados determinadas, en el fondo, como conjugación de estas oportunidades económicas, institucionales y sociales, se generan oportunidades y los jóvenes logran desarrollarse. Y hay varias cosas bien interesantes que mirar. Hay varios casos donde, por ejemplo, el rol de los gobiernos locales es súper, súper central. A veces, por liderazgo fuerte de un alcalde o una alcaldesa en algún momento del tiempo. En la presentación del informe que hacíamos la semana pasada, tuvimos como panelista a la exalcaldesa de Las Vueltas, que es uno de los territorios rurales de El Salvador, que revisa el informe. Y claro, ahí es ella, ¿no? Es el liderazgo que pone ella, es su impronta personal. En otros casos no, tiene que ver más con una estructura organizacional, municipios, en el fondo que durante largos periodos de tiempo, como en el caso de los territorios en Perú, han ido desarrollando y promoviendo políticas de inclusión de los jóvenes, de capacitación, preuniversitarios propios, en el fondo una serie de acciones de promoción de la juventud y también de empoderamiento y en el fondo fomento de la asociatividad juvenil. Eso se ve en varios casos. Y también se ven algo que en principio uno ve poco, ¿no? Que la organización juvenil es poca, en zonas rurales, para qué decir, más poca, menor todavía, pero hay varios casos también de jóvenes, no sé si altamente organizados, pero que tienen interés en vincularse con estos procesos más públicos, liderazgos, espacios de acción y de promoción de alianzas con las organizaciones, también como el municipio y otras organizaciones locales, y que van haciendo la diferencia, ¿no? Ciertamente, finalmente, no es que esto me convenza, pero todo nos lleva a la economía, Claro, entonces, y a las oportunidades finalmente de ingresos y laborales. Parte de las oportunidades reales que estos casos muestran tienen que ver también con oportunidades laborales, tanto en el territorio como en zonas cercanas al territorio, que los municipios y los actores del territorio promueven, digamos, en términos de generar mejores articulaciones. Pero no basta, porque hay otros territorios que también tienen esas condiciones y que los jóvenes o no aprovechan esas oportunidades o se van y se quedan en el territorio de acogida, digamos, y no vuelven a su territorio de origen. Entonces, eso es un poco lo que muestra el informe, y yo quisiera decirte otra cosa que me parece que es súper importante, porque en el fondo la pregunta es, más allá de, o sea, ¿por qué esto es importante desde el punto de vista de los jóvenes y de los territorios? Porque uno podría decir, en realidad desde el punto de vista de los jóvenes lo importante es que tengan oportunidades. Si no están en el campo o en su territorio de origen, bueno, que se vayan a la ciudad y qué importa, digamos. Si lo importante es que ellos estén bien, ¿cierto? Pero yo creo que eso es complejo por varias razones. Uno, porque, bueno, primero porque no todo el mundo tiene oportunidades de emigrar ni de moverse, tanto económicas como también familiares, identitarias, etcétera. Pero también desde el punto de vista de los territorios de origen, de acogida y de la sociedad en su conjunto. Pensemos en el fondo en el futuro, o sea, de la producción de alimentos, de un montón de actividades que ocurren en zonas rurales, si es que los jóvenes terminan por migrar masivamente, digamos. Hoy día, no sé, en Colombia, por ejemplo, toda la cosecha de café, que es una actividad económica central para Colombia, la están haciendo migrantes venezolanos. Porque claro, no hay jóvenes colombianos disponibles a quedarse en el campo haciendo la cosecha de café. Entonces, y eso, claro, impacta sobre ese territorio en particular, pero sobre el conjunto de la vida y los ingresos de Colombia, ¿para qué decir? Sí. Entonces, en el fondo, son dinámicas que, y ahí, en el fondo, para cerrar un poco con esta doble idea, ¿no? Importan las personas, ciertamente, en este caso los jóvenes, y si las oportunidades están en otra parte, ok, que vayan a esa otra parte, pero importan los territorios en el sentido de que un mayor equilibrio entre territorios es mejor para el país en su conjunto, no solo para los territorios rezagados y las personas que ahí viven, sino que para todo el país. Claro que sí. Bueno, no puedo, la tentación es demasiado grande, así que no puedo no preguntarte, Ignacia, así a propósito de tu expertise, ¿cómo has visto en este contexto de coronavirus justamente la participación de los gobiernos locales en la agenda pública, en la toma de decisiones respecto de la pandemia, ¿no?
han hecho a lo mejor en el mismo centro o a lo mejor dentro de tu grupo de investigadores o colegas algún tipo de análisis sobre justamente esa participación de los Sí, de gobiernos hecho, locales? mira, justamente la semana pasada empezamos con una serie como análisis de coyuntura sobre temas vinculados al coronavirus en América Latina, y esta semana sale un número sobre estos temas de abastecimiento, mercados rurales, producción de alimentos, etcétera. Y el primer número, el de la semana pasada, fue sobre el rol de los gobiernos locales en varios países de la región. Y es bien curioso, fíjate, porque, bueno, acá en Chile hemos visto, ¿no?, que los gobiernos locales han sido bien determinantes para la adopción de medidas, o sea, para forzar un poco al gobierno central a tomar determinadas medidas, y eso no solo ha sido acá. En Colombia fue muy fuertemente así, en México también ocurrió así, hay otros países en que un poco menos, pero claramente han tenido un rol importante los gobiernos locales, yo diría desde dos perspectivas al menos. Una, y dos perspectivas territoriales, quiero decir. En el fondo los gobiernos locales, los alcaldes que tienen más voz, más espacio en medios, en prensa, etcétera, que en general son los, de nuevo, grandes ciudades. Pero también ha habido una demanda fuerte de alcaldes y de gobiernos locales de zonas más pequeñas o pueblos, ciudades intermedias, etcétera, que en el fondo ven que, claro, a lo mejor puede que en términos de casos todavía la crisis sea menor, aunque no necesariamente vemos Temuco, Chillán, cómo están, digamos, pero con mucho riesgo de que efectivamente si se incrementa la pandemia hacia esos lugares y se extienden los contagios, qué capacidad de respuesta tienen ellos con sus sistemas de salud, etcétera, en el fondo de responder sobre todo al tema médico, ¿no? Claro. Entonces, y ahí, bueno, se ven estrategias súper distintas. Hay desde cosas como, no sé, en Ecuador, una alcaldesa que bloqueó el aeropuerto para que no entrara un vuelo de ayuda humanitaria que venía de España. Acá también a otra escala han habido alcaldes que han promovido el cierre, la toma de caminos para que no entre gente a sus territorios, etcétera, a actividades mucho más, como digamos, colaborativas, pero que también tienen mucho que ver con las atribuciones y el espacio político que tienen estas autoridades para hacer visible su agenda, digamos. Que ahí de nuevo nos ponen el tema pues en el fondo, de cuánto importa el espacio local para la toma de decisiones de gobiernos tan centralistas como la mayoría de nosotros. Claro que sí. Bueno, entonces, no solo a revisar el informe, sino que estos boletines que un poco instalan esta discusión, ¿no? Ha sido súper evidente, creo yo, de parte de todos nosotros, el cómo efectivamente, incluso en países como el nuestro, en donde el poder real o normativo de los gobiernos locales es bastante bajo, han podido de todas maneras influenciar la agenda y mover un poco las decisiones originales, ¿no? Entonces, es un fenómeno que, de hecho, yo creo que viene para estudiarse en el futuro, ¿no? De manera más como consistente. Ignacia, te quiero dar las gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Este espacio llamado Páginas Sociales es un espacio que nace en el contexto del coronavirus, pero claramente busca trascenderlo como espacio de formación para nuestros estudiantes en distintas temáticas que son pertinentes para la formación de un cientista social, y también obviamente para la generación de discusión y de análisis crítico sobre fenómenos en los que creemos que tenemos que aportar como disciplinas, ¿no? Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y esperamos entonces contar contigo en otras instancias de ser posible. No, encantada. Cuenten con nosotros, bueno, para otras instancias y para nuestra apuesta es poner estos temas en la agenda, así que todos los esfuerzos que conjuntamente podamos hacer, bienvenidos. Perfecto, bueno, muchas gracias y nos vemos pronto entonces en algún otro capítulo que podamos transmitir. Hasta luego.